La religión más practicada en el mundo es a su vez la religión con más sangre entre manos. Para posicionarse donde están hasta el día de hoy, es innegable que cometieron crímenes atroces. Hoy hablaremos desde abusos a menores, corrupción, negligencia, homicidios, torturas humanas, demonización de religiones, por lo que hoy hablaremos de los top 5 peores crímenes de la Iglesia Católica. Número 5. El fraude del exorcismo. El exorcismo en la religión es un tema muy controvertido. Sin embargo, la realidad es distinta. Durante años, la Iglesia y sus sacerdotes le atribuyeron toda enfermedad mental a la posesión demoníaca. En los peores casos, como el de Anneliese Michel, la negligencia de los sacerdotes llegó al punto donde la joven terminó muriendo durante su proceso de exorcismo, y ambos sacerdotes exorcistas, Arnold Renz y Ernst Salt, terminaron encarcelados por homicidio negligente. En conclusión, los exorcismos fueron una estrategia de la Iglesia tras una incorrecta interpretación de la Biblia en su forma muy literal, donde generalizaron el concepto de la posesión demoníaca como algo común y no accediendo a los tratamientos psicológicos antes de los exorcismos. Aunque esto ha cambiado con el paso del tiempo para evitar tragedias como la anterior, abusos y muertes como la de Anneliese Michel ya han sucedido. El desconocimiento no exime la culpa. Número 4. Durante la historia la Iglesia Católica aplicó una estrategia para destruir el paganismo, la herejía, religiones y culturas enteras. La estrategia de la demonización. Esta estrategia consistía en manipular a fieles y no fieles, en que toda religión ajena a la católica era directamente satánica. Un ejemplo muy reciente podría ser el del dios mexica de la guerra, Huitzilopochtli. Su imagen fue modificada desde Europa en diferentes libros donde lo demonizaban como un demonio judeo-cristiano, pero quien sembró la idea de la destrucción de la cultura, templos y la demonización del dios fue la Iglesia Católica. Esta estrategia muy pronto terminaría con esta religión, convirtiéndola en una nueva mitología. El dios Pan y el dios Baal de los filisteos padecieron bajo esta misma estrategia. Esto en sí fue una gran manipulación de las masas que sin remordimiento moral propagaron la idea de demonios que poseían a la gente, demonios que solo la Iglesia era capaz de expulsar. Número 3. Aquí la Iglesia sí tuvo serios problemas. Durante las últimas 2 décadas han salido a la luz miles de acusaciones de abuso sexual a menores en contra de sacerdotes, obispos y otros religiosos. El problema serio es, ¿qué ha hecho la Iglesia en contra de todas estas acusaciones? Es probable que la respuesta no te sorprenda. En casi todos los casos graves, la Iglesia encubrió a los abusadores, protegiendo la institución y la reputación por encima de las víctimas. Please know that as long as I am in a position to do so, I will work tirelessly to address this crisis and to underscore its severity. This is a wake-up call for the Church. Y el hoy santo de la Iglesia Católica estuvo involucrado en casos de encubrimiento de obispos y sacerdotes que abusaron sexualmente de menores de edad. Un caso muy delicado por los hechos fue el caso de Marcial Maciel, líder de los Legionarios de Cristo. Ambos tenían una amistad pública muy cercana, donde denuncias de hasta 20 seminaristas denunciaron ante el Papa Juan Pablo II los abusos del sacerdote, quienes por cierto jamás recibieron ningún tipo de respuesta. El caso más grave fue el caso de abuso sexual de John Yegan, quien fue acusado de abusar de al menos 130 niños en Boston, y que a pesar de que la Iglesia trató de encubrir al sacerdote, pues el cardenal de Boston, Bernard Francis Law, lo cambió de iglesia para intentar tapar el escándalo, al igual que a otros sacerdotes que acusaron a Yegan. I did assign priests who had committed sexual abuse. Finalmente no lo consiguieron y terminó condenado a 10 años de cárcel, condena que jamás cumpliría porque terminó asesinado por su propio compañero de celda en 2003. Este es un tema bastante grave ni del que el nuevo Papa logra salvarse.
la organización de sobrevivientes de abuso por sacerdotes, dedicada a recopilar casos de abuso sexual cometidos por sacerdotes y apoyar a las víctimas, este jueves 8 de mayo acusó al nuevo Papa León XIV de encubrir casos mientras fue obispo en Perú, primero como provincial de los agustinos y luego como obispo de Chiclayo. Fue consciente de los abusos y no actuó adecuadamente para enfrentarlos, pues mientras era obispo en 2022, 3 víctimas presentaron denuncias ante la diócesis, y tras no ser escuchados, la siguiente denuncia fue contra el nuevo Papa León XIV, por no haber hecho absolutamente nada ante las denuncias de abuso a pesar de que él era el obispo. Número 2. Este punto relacionado a la demonización fue la persecución, tortura y ejecución de miles de personas que no seguían la doctrina católica, y aunque la propia Iglesia se ha disculpado públicamente en diferentes ocasiones por la Inquisición, se han cometido muchos y graves pecados contra los pueblos originarios de América en nombre de Dios. Queda claro que todo el daño que se le hizo a las personas, que si bien solo una minoría se oponía a la religión, el mayor porcentaje solo eran practicantes de otras religiones. Sin embargo, todos terminaron asesinados, torturados o encarcelados por no seguir una doctrina católica. La Inquisición fue y será el mayor crimen cometido bajo justificaciones religiosas. Es la mayor mancha que, aunque la Iglesia se disculpe cada cierto tiempo, nunca logrará arreglar el daño irreparable que hizo. Como mención honorífica antes del número 1, también es importante mencionar 3 más. La quema de brujas. Miles de mujeres fueron ejecutadas tras confesiones obtenidas bajo tortura en la Edad Media. La evangelización forzada, donde las torturas durante la conquista de América para el cambio de religión se realizaba bajo el concepto de la salvación de almas. El lavado de dinero y la corrupción en el Vaticano. La mafia del Vaticano no es un tema nuevo, pero el lavado de dinero es una constante tras la filtración de documentos secretos en el año de 2012, donde se revelaba la corrupción, incluyendo chantajes con obispos homosexuales. Número 1. Las Cruzadas. Fueron literalmente una serie de guerras religiosas entre católicos impulsados por el Papa en contra de judíos, musulmanes y cristianos ortodoxos, todo con el fin de controlar la Tierra Santa, no solo por intenciones religiosas, sino también que tendrían un control sobre rutas comerciales con Asia y Europa. Se estima que esta serie de masacres a judíos, musulmanes y cristianos ortodoxos causaron entre 2 y 6 millones de muertes. Gracias a esto, la diferencia entre religiones que hay en Jerusalén está muy marcada. Cabe recalcar que entre las cruzadas se chantajeaba a los soldados para que si peleaban, tendrían el paraíso asegurado. Pero en conclusión, la iglesia más grande y poderosa del mundo involucró millones de muertes, mentiras, manipulación y guerras. Pero tú, ¿qué opinas? ¿La iglesia tiene algún remedio para arreglar lo sucedido o merece el rechazo de las nuevas generaciones y está condenada a la extinción? Y esto ha sido todo. Espero que te haya gustado este video y te dejo en la descripción los videos de la demonización y el fraude del exorcismo. Este video no tiene el fin de ir en contra de tus creencias, pero sí de tu iglesia. Esto fue The Horror Party.